Hay una etapa en la vida en la que entiendes que no puedes seguir viviendo a través de los demás. No puedes depender de sus opiniones, de sus validaciones, de sus críticas, de sus expectativas, ni de su capacidad o incapacidad de reconocer tu valor. Tarde o temprano, si quieres construir algo grande en este mundo caótico, tendrás que aprender a ser intocable, no frío, no distante, no arrogante, intocable, una persona cuya paz interna no pueda ser arrebatada por los juicios externos, cuyos objetivos no puedan ser destruidos por palabras imprudentes y cuyo carácter no pueda ser manipulado por la volatilidad emocional de los demás. Este video no es solo un texto, es un recordatorio de tu poder. Es una guía para quienes ya no quieren vivir bajo la sombra de la opinión ajena. Es un mapa para quienes desean construir una mente tan fuerte que ninguna crítica los quiebre, tan clara que ninguna comparación los confunda, tan enfocada que ninguna provocación los distraiga. El estoicismo, la filosofía practicada por emperadores, esclavos, generales, pensadores y hombres que enfrentaron realidades más duras que las nuestras, dejó un legado perfecto para esto. Un manual para navegar la tormenta humana sin perderte a ti mismo. Marco Aurelio gobernó un imperio rodeado de traiciones, guerras y enfermedades. Séneca vivió bajo un tirano impredecible. Epicteto fue un esclavo marcado por la adversidad. Ninguno tuvo una vida fácil, pero todos lograron algo que pocos logran hoy: libertad interior. Si ellos pudieron mantener la calma en medio del caos, tú también puedes aprender a no quebrarte ante la opinión ajena, a no derrumbarte por un rechazo, a no paralizarte por la duda o la crítica y a no desviarte de tus objetivos, cuando el mundo moderno te empuja hacia la distracción constante. Aquí tienes 15 lecciones estoicas para vivir con fortaleza, claridad y temple en una época donde la mayoría se derrumba por cualquier comentario, donde el ego es frágil y donde la crítica gratuita es el deporte favorito de muchos. Prepárate para despertar algo dentro de ti. Prepárate para convertirte en alguien que ya no reacciona, responde. Alguien que ya no busca aprobación, se valida a sí mismo. Alguien que ya no pide permiso, avanza. Este es el camino hacia la mente inquebrantable. Lección 1. Acepta que no tienes control sobre los demás. Epicteto dijo, hay cosas que dependen de ti y cosas que no. Y aunque suene simple, comprenderlo de verdad puede cambiar toda tu vida, porque significa despertar del autoengaño que te hace creer que puedes moldear la mente de los demás, sus impulsos, sus decisiones, sus opiniones, sus palabras y sus reacciones, cuando en realidad nada de eso te pertenece, nada está bajo tu dominio, nada está dentro de la esfera de control que define tu libertad interior, y cuanto más rápido lo asimiles, más pronto dejarás de sufrir por expectativas imposibles. La mente humana se intoxica cuando intenta manipular lo incontrolable, cuando quiere que alguien piense distinto, actúe distinto, te trate distinto o valore lo que tú valoras, porque esa insistencia genera frustración, dependencia emocional y desgaste, mientras que la verdadera liberación comienza cuando cambias la dirección de tu energía y la llevas hacia lo único que siempre ha sido realmente tuyo: tu conducta, tus decisiones, tus hábitos, tu autodisciplina, tu carácter y tu propósito, porque ahí sí tienes poder, ahí sí puedes operar, ahí sí puedes crecer. Cuando entiendes esto, lo externo deja de hundirte, las críticas pierden impacto, las palabras ajenas dejan de mover tus emociones y descubres una fortaleza silenciosa que solo aparece cuando dejas de batallar contra lo imposible. Los estoicos sabían que la tranquilidad nace del control interno, no del control externo, y por eso se entrenaban para estar anclados en sí mismos, porque quien domina su interior puede caminar en medio del caos sin derrumbarse, puede escuchar ataques sin desmoronarse, y puede seguir adelante incluso cuando el mundo no coopera. Aceptar que no tienes control sobre los demás no es rendirte,
Es liberarte de la carga que nunca debiste llevar. Es recuperar tu energía para invertirla en lo que sí te transforma. Es convertirte en alguien fuerte, estable y autocentrado. Y paradójicamente, cuando dejas de intentar controlar a los demás, comienzas a influir más porque ya no actúas desde el miedo, sino desde la solidez de quien se gobierna a sí mismo. Antes de seguir, por favor no te olvides de dar like y suscribirte, para no perderte próximos videos, que te ayudarán a conocer más sobre el estoicismo y tu desarrollo personal. Lección 2. Domina tu diálogo interno. Nadie en el mundo te habla tanto como tú mismo, y esa voz interna puede ser la raíz de tu poder o la fuente de tu destrucción, porque en su tono, en sus palabras y en la manera en que interpreta tu realidad reside tu fortaleza o tu vulnerabilidad, y por eso Séneca decía que el hombre sufre más por lo que imagina que por lo que ocurre, porque es la mente la que agranda amenazas, exagera problemas, revive heridas y convierte inconvenientes en tragedias. Dominar tu diálogo interno significa recuperar la dirección de tu pensamiento. Significa no permitir que la mente actúe como un agresor íntimo que te humilla, te minimiza o te sabotea. Significa convertir esa voz en un aliado firme, honesto, disciplinado y orientado al crecimiento, no en un enemigo oculto que te destruye desde adentro. Una mente que se insulta se vuelve frágil, pero una mente que se guía con claridad se vuelve indestructible, porque quien aprende a corregirse sin maltratarse, desarrolla una estabilidad emocional que lo protege de cualquier comentario externo, porque nadie puede dañarte más que tú mismo y nadie puede sanarte más que tú mismo. Si quieres dejar de ser vulnerable a las críticas ajenas, primero deja de criticarte con crueldad. Si quieres dejar de depender de la validación externa, primero aprende a validarte con justicia. Si quieres dejar de temer al rechazo, primero deja de rechazar tu propia esencia. Los estoicos entendían que la grandeza comienza en la mente, por eso se hablaban con sabiduría, se corregían con ecuanimidad y se guiaban con disciplina, porque sabían que la guerra más importante no era contra otros, sino contra la narrativa destructiva que podía formarse dentro de ellos. Dominar tu diálogo interno es un acto profundo de autocontrol, de dirección, de propósito, porque cuando tu mente está de tu lado, nada externo puede quebrarte, nada ajeno puede intimidarte y ninguna crítica puede entrar en un territorio donde tú ya has establecido orden, claridad y fortaleza. Lección 3. Entrena tu foco. Lo que alimentas crece, y en un mundo saturado de distracciones, comparaciones, dramas y estímulos que compiten por tu atención, entrenar tu foco se convierte en una de las habilidades más poderosas para proteger tu paz interior, porque si alimentas la comparación crecerá la inseguridad y te sentirás insuficiente frente a estándares irreales. Si alimentas la queja crecerá la frustración y vivirás atrapado en un estado mental de víctima. Si alimentas la duda crecerá el miedo y terminarás paralizado frente a oportunidades que podrían transformarte. Pero si alimentas tu crecimiento, tu propósito y tu disciplina, crecerá tu confianza, tu estabilidad y tu poder personal. Los estoicos sabían que la mente es como un jardín, y lo que siembras en ella determina tu destino emocional. Por eso se entrenaban para dirigir voluntariamente su atención hacia lo que construía y no hacia lo que destruía, porque quien controla su foco controla su vida, quien decide qué pensamientos merecen energía, desarrolla un dominio interno que pocos alcanzan, y quien aprende a ignorar lo trivial mientras se centra en lo esencial, se vuelve inmune al ruido externo. Entrenar tu foco significa elegir con conciencia lo que permites que crezca dentro de ti. Significa no dejar que tu mente sea un campo abierto donde cualquier estímulo entra sin permiso. Significa definir con claridad qué merece tu mirada, tu análisis y tu tiempo, porque cada vez que sigues una distracción, te alejas de tu propósito. Cada vez que inviertes energía en conflictos ajenos, pierdes fuerza para tus metas, y cada vez que te entregas a la
comparación te robas valor. El estoicismo te enseña a proteger tu atención como si fuera un tesoro sagrado porque lo es. Te enseña a dirigirla hacia tus hábitos, tus metas, tus virtudes y tu camino. Y cuando lo haces, tu mundo cambia porque tu mente deja de ser arrastrada por lo externo y empieza a ser guiada por tu voluntad. Y es entonces cuando te conviertes en un individuo sólido, estable y orientado hacia una vida que construyes tú y no la influencia de los demás. Lección 4. Acepta la realidad tal como es. La resistencia mental es una de las mayores fuentes de sufrimiento, porque crea una fricción constante entre lo que ocurre y lo que deseas que ocurra, y esa fricción desgasta, drena, debilita y fragmenta tu energía interna porque no puedes avanzar cuando estás peleando contra la realidad, no puedes crecer cuando estás aferrado a una expectativa imposible, no puedes estar en paz cuando insistes en que el mundo, las personas o las circunstancias deberían ser distintas. Querer que alguien sea diferente, querer que el pasado cambie, querer que la vida te trate de otra manera son deseos, naturales pero inútiles cuando no pueden cumplirse. Y por eso los estoicos enseñaban que aceptar la realidad tal como es no significa rendirte ni resignarte, sino recuperar tu poder personal devolviéndote al único terreno donde sí puedes actuar, transformar y avanzar. Cuando aceptas lo que es, recuperas energía porque dejas de desperdiciarla. En peleas que no puedes ganar porque aceptas que no puedes cambiar la conducta ajena, pero sí puedes cambiar tu respuesta. Aceptas que no puedes reescribir el pasado, pero sí puedes redirigir tu futuro. Aceptas que no puedes garantizar la justicia en el mundo, pero sí puedes mantener la tuya. Aceptar es un acto de poder porque abre espacio para la acción, la claridad y el movimiento, mientras que negar o resistir bloquea toda posibilidad de crecimiento. Marco Aurelio decía que la vida te da lo que te toca vivir, y tu tarea es convertirlo en sabiduría, en virtud y en experiencia. Y bajo esa mirada la realidad deja de ser un enemigo y se vuelve un maestro. Cuando aceptas, la mente se calma, el cuerpo se relaja, la ansiedad disminuye y tu enfoque vuelve a su cauce natural. Y desde ese estado es que puedes construir, transformar y avanzar sin estar cargando el peso emocional de luchar contra lo inmodificable. Aceptar no es conformarte, es despertarte, es abrir los ojos, es ver el mundo tal como es, para poder actuar con inteligencia, firmeza y propósito. Lección 5. Practica la disciplina como una virtud. No puedes controlar lo que otros dicen, hacen o piensan, pero sí puedes controlar cómo vives. Y por eso la disciplina se convierte en una virtud, central para construir un carácter fuerte, una mente firme y una vida sólida. Porque la disciplina te da estructura cuando lo externo te quiere desestabilizar, te da claridad cuando el mundo te quiere confundir y te da dirección cuando la negatividad ajena intenta desviarte de tu camino. Si hoy te sientes débil ante el juicio de los demás, no busques cambiar a las personas. Busca fortalecer tu conducta porque cada hábito sólido se convierte en un ladrillo que sostiene tu autoestima. Porque cada acto disciplinado te vuelve un poco más libre, porque cada logro silencioso en tu rutina crea un cimiento interno que no puede ser derrumbado por críticas, rechazos o comparaciones. Séneca decía que actuar con valor te convierte en valiente, y actuar con disciplina te convierte en disciplinado, porque la identidad no se define con palabras, sino con actos. Y el estoicismo enseña que las acciones repetidas crean tu carácter, moldean tu mente y determinan tu destino. Cuando eres disciplinado, no necesitas aplausos externos, porque tu propio progreso te valida. No necesitas aprobación social, porque tu compromiso contigo mismo te sostiene. No necesitas reconocimiento, porque la satisfacción interna se vuelve suficiente. La disciplina te hace fuerte frente al caos emocional de los demás, porque te ancla a tu propósito, te aleja de la impulsividad, te protege de los excesos y te mantiene firme cuando las circunstancias intentan sacarte del camino. Una persona disciplinada no es gobernada por el mundo, es gobernada por su voluntad.
Y esa autonomía es precisamente lo que te vuelve inmune a las opiniones ajenas, porque sabes que tu vida se construye con tus decisiones, no con las palabras de otros. Practicar la disciplina como virtud es declararte responsable de tu destino y rechazar la fragilidad emocional que nace de una mente sin dirección. Lección 6. Gana pequeñas batallas cada día. El temple no se construye con grandes discursos ni en momentos extraordinarios, sino con microdecisiones diarias, con esos actos silenciosos que nadie ve pero que forjan tu carácter como el fuego. Forja el acero. Y es en lo cotidiano donde el estoico se entrena, porque ahí es donde la voluntad se pone a prueba, donde eliges lo incómodo en lugar de lo fácil, donde eliges cumplir tu palabra aunque nadie te esté mirando, donde eliges hacer lo que dijiste incluso cuando no tienes ganas, y cada una de esas pequeñas victorias internas te fortalece, te respaldas, te dignifica y te convierte en alguien confiable, primero para ti mismo y luego para los demás. Marco Aurelio enfrentó guerras, traiciones, enfermedades y pérdidas enormes, pero jamás se quebró porque cada día se entrenaba interiormente, porque cada batalla silenciosa fortalecía su espíritu, porque cada acto de autocontrol moldeaba su resistencia. Tú no necesitas grandes conquistas para desarrollar un carácter inquebrantable. Necesitas repetición, constancia, disciplina y un compromiso profundo contigo mismo. Cuando decides levantarte temprano, ganas una batalla. Cuando eliges estudiar en lugar de procrastinar, ganas otra. Cuando eliges callar ante una provocación, fortaleces tu templanza. Cuando eliges terminar una tarea aunque estés cansado, fortaleces tu voluntad. Y así, poco a poco, sin grandes aplausos ni grandes gestos, te conviertes en alguien sólido, alguien estable, alguien capaz de enfrentar cualquier dificultad sin perder la calma. Tu carácter es el resultado de tus actos diarios, y cada pequeña decisión suma o resta, construye o destruye, fortalece o debilita. Los estoicos lo sabían y por eso insistían en entrenar la mente en lo cotidiano, porque quien es fuerte en lo pequeño será fuerte en lo grande. Las pequeñas batallas ganadas son las que te preparan para los desafíos mayores de la vida, y cuando llega una tormenta emocional o un conflicto interpersonal, tu espíritu no tiembla porque ya está forjado. Lección 7. Protégete del ruido externo. Hoy vivimos expuestos a un flujo interminable de opiniones, comparaciones, dramas, comentarios, juicios, críticas, noticias y distracciones que bombardean la mente desde que despiertas hasta que te duermes. Y ese ruido externo es uno de los mayores contaminantes psicológicos de la era moderna, porque la mente humana, aunque poderosa, no está diseñada para absorber tanta información, tanta presión social y tanta influencia ajena sin pagar un precio emocional. Por eso los estoicos se alejaban del ruido, reducían la exposición y cuidaban profundamente lo que permitían entrar en su mente, porque entendían que si consumes caos, piensas en caos. Si consumes conflicto, actúas con conflicto. Si consumes comparación, te llenas de inseguridad. Pero si consumes sabiduría, te llenas de claridad. Si consumes calma, actúas con calma. Si consumes virtud, te vuelves virtuoso. Protegerte del ruido externo significa filtrar, eliminar, reducir y seleccionar con conciencia lo que permites que invada tu interior. Significa cerrar puertas a conversaciones inútiles, alejarte de ambientes tóxicos, limitar la sobreexposición a redes sociales y dejar de alimentar tu mente con contenido que te roba paz, tiempo y energía. El silencio mental es un superpoder y en un mundo saturado de estímulos, se vuelve un privilegio que debes aprender a construir, no para desconectarte del mundo, sino para reconectarte contigo mismo. Porque cuando reduces el ruido externo, aumenta la claridad interna. Cuando callas el mundo, escuchas tu propósito. Cuando te alejas del caos, recuperas tu energía. Y desde ese estado puedes pensar mejor, actuar mejor y vivir mejor. Los estoicos sabían que la estabilidad no se logra acumulando más estímulos, sino eliminando los que sobran. Y por eso su fortaleza interior era tan sólida, porque vivían desde la esencia y no desde la saturación.
Proteger tu mente del ruido externo es uno de los mayores actos de autocuidado que puedes hacer, porque quien controla su entorno mental, controla su destino emocional. Lección 8. Recuerda que todo es temporal. Recordar que todo es temporal es uno de los actos más liberadores que una mente humana puede practicar, porque te recuerda que ninguna emoción, ningún dolor, ninguna crítica, ninguna angustia ni ningún conflicto tiene la fuerza de permanecer para siempre y que, aunque hoy tu mente esté nublada por la ansiedad, mañana puedes despertar con una claridad completamente distinta, porque así como las estaciones cambian sin pedir permiso, también lo hace tu mundo interior, y Marco Aurelio repetía que todo cambia, incluso tú, y cuando lo entiendes desde lo más profundo, tu sufrimiento se vuelve menos intimidante, no porque deje de sentirse, sino porque deja de tener el poder de definirte. Y entonces descubres que lo que te inquieta hoy será un recuerdo mañana y que lo que te lastima ahora se convertirá en una enseñanza más adelante. Y la persona que cree que su dolor es permanente se intoxica con pensamientos de derrota, mientras que la mente entrenada en el estoicismo sabe que ninguna tormenta es eterna, que ninguna crisis es fija y que ningún estado emocional tiene la capacidad de dictar tu identidad. Y en esa comprensión se encuentra la paciencia, porque quien entiende la temporalidad deja de apresurar su crecimiento, deja de desesperarse antes de tiempo y deja de sentirse condenado por una emoción que solo está de paso. Y cuando la vida te golpea y el mundo te exige más de lo que crees poder dar, recordar que todo es temporal te sostiene en los días difíciles, te equilibra en los momentos caóticos y te devuelve a la realidad de que tú no eres tus emociones. Tú eres quien las atraviesa, quien las observa y quien al final permanece en pie cuando ellas ya se han ido. Lección 9. Elimina la queja de tu lenguaje. Eliminar la queja de tu lenguaje es una de las transformaciones internas más poderosas que puedes realizar, porque la queja te debilita, te reduce, te convierte en una versión más pequeña de ti mismo y construye una identidad de víctima que te mantiene atrapado en la idea de que no tienes control sobre tu vida. Y Séneca decía que quien se queja se rompe a sí mismo, no porque la vida sea injusta, sino porque la queja te roba la energía que podrías usar para actuar, resolver y avanzar. Y cuando una persona vive quejándose, se queda fijada en el problema, lo repite, lo magnifica, lo convierte en un ciclo que consume su fuerza. Mientras que quien elimina la queja recupera claridad para ver soluciones, recupera poder para intervenir en su realidad y recupera acción para cambiar lo que no le gusta. Y cuando dejas de quejarte, tu mente se vuelve más disciplinada, más dueña de sí, más impermeable a la opinión de los demás, porque la queja te vuelve frágil ante el juicio ajeno, pero la responsabilidad personal te vuelve sólido. Y cuando aceptas que la queja solo te retiene y que la acción te libera, comienzas a notar que tu poder regresa a tus manos, que tu carácter se fortalece, que tu mente se ordena y que tu presencia cambia. Porque una persona que no se queja transmite control, dominio y respeto, y sin la queja, tus emociones dejan de depender del caos externo. Dejas de culpar al mundo por lo que no haces, y empiezas a construir un estado mental que no se quiebra ante las críticas, ante el rechazo o ante los malos comentarios. Porque una mente que no se queja es una mente que entiende que cada desafío es una oportunidad para crecer y que cada dificultad es un entrenamiento para convertirse en alguien más resistente, más centrado y más fuerte. Lección 10. Desarrolla autosuficiencia emocional. Desarrollar autosuficiencia emocional es la base de todo poder personal, porque una persona que depende emocionalmente del aplauso, del reconocimiento o de la validación externa, jamás podrá ser verdaderamente libre. Y Epicteto enseñaba que la verdadera libertad interior consiste en no depender de nada que esté fuera de tu control, y eso incluye las opiniones de los demás, sus reacciones, su aprobación, sus expectativas y sus juicios.
Y mientras más te alimentes de lo que otros piensan de ti, más vulnerable serás, porque cualquier comentario negativo podrá derrumbarte y cualquier crítica podrá manipular tu estado emocional. Y si quieres convertirte en alguien inafectable, tienes que construir una autoestima que no sea negociable, que no fluctúe según el humor de otros y que no se desmorone cuando el mundo no te aplaude. Y la autosuficiencia emocional nace cuando decides que tu valor no depende del reconocimiento, sino de tu coherencia, de tus principios, de tus acciones y de tu disciplina, y cuando entiendes que si hoy te duele no recibir aprobación es porque aún no has descubierto la fortaleza que tienes dentro, y el día en que ya no necesites que otros te validen, te vuelves invencible, porque ya nadie puede manipularte emocionalmente, ya nadie puede condicionarte, ya nadie puede apagar tu energía, y entonces descubres que la paz interior no es ausencia de problemas, sino ausencia de dependencia, y cuando construyes esa autosuficiencia, te vuelves alguien más firme, más completo, más seguro, porque ya no buscas afuera lo que solo puedes darte adentro, y desde ese lugar de fortaleza comienzas a avanzar sin miedo, sin disculpas, sin necesidad de aprobación, consciente de que quien gobierna su mundo interior, gobierna su vida. Lección 11. Retírate sin rencor cuando sea necesario. Retirarte sin rencor es una de las señales más claras de madurez emocional y sabiduría estoica, porque no todas las personas merecen tu presencia, no todos los vínculos deben mantenerse y no todo el mundo tiene la capacidad de acompañarte en tu crecimiento, y cuando alguien no te respeta o no valora tu esencia, no estás obligado a quedarte, pero tampoco debes irte con rabia, porque el rencor es un hilo invisible que te mantiene atado a la misma persona que quieres dejar atrás. Y aunque parezca que retirarte implica perder, en realidad significa ganar espacio, ganar calma, ganar claridad y ganar energía para dedicarla a quienes sí aportan a tu alma, y el estoico se retira con serenidad, no por debilidad ni por orgullo, sino por sabiduría, porque entiende que la vida es demasiado corta para desperdiciarla en vínculos que drenan, que lastiman o que entorpecen el camino, y Marco Aurelio decía que cada día debes preguntarte si tu círculo te eleva o te destruye, porque el entorno influye más de lo que crees. Y saber retirarte sin hacer ruido es una habilidad que te protege de conflictos innecesarios, te mantiene centrado y te permite enfocarte en tu evolución sin cargar resentimientos que te envenenan por dentro. Y cuando aprendes a marcharte sin desear mal, sin buscar venganza y sin guardar dolor, experimentas una libertad que pocas personas conocen, porque te vuelves dueño de tus emociones y no esclavo de las heridas. Y entonces descubres que alejarse a tiempo no es perder a alguien, sino recuperarte a ti mismo. Lección 12. Responde desde tu virtud, no desde su caos. Responder desde tu virtud y no desde el caos ajeno es uno de los principios más transformadores del estoicismo, porque el comportamiento de los demás no debe dictar tu conducta ni arrastrarte a un nivel emocional que no te pertenece. Y cuando alguien te ataca, tu instinto quiere reaccionar, y cuando alguien te provoca, tu ego quiere ganar, pero el estoico no responde desde el impulso, responde desde la virtud, desde la calma, desde la claridad y desde la inteligencia emocional que le permite actuar sin ser manipulado por la energía negativa del otro. Y comprender esto es fundamental, porque la mayoría de las personas no buscan resolución, buscan reacción, buscan arrastrarte a su tormenta, buscan hacerte perder control. Pero tú no actúas bien porque el otro lo merece, sino porque tú mereces mantenerte íntegro. Y la integridad es la fortaleza del alma, porque quien se gobierna a sí mismo no puede ser gobernado por el ruido externo, y cuando eliges responder desde tu virtud, te vuelves inmune al caos, porque ya no te afecta el tono del otro, ni su actitud, ni su falta de respeto, ya no reaccionas desde el dolor, reaccionas desde tu centro,
desde tu carácter y desde tus valores, y esa capacidad te convierte en alguien impecable, alguien que nunca se rebaja al nivel de la agresión, porque entiende que perder la calma es perder poder. Y cuando eliges responder desde tu grandeza, tu presencia se vuelve más fuerte, tus decisiones más firmes y tu vida más alineada, porque nadie tiene la autoridad de sacarte de tu eje. Cuando tú decides mantenerte fiel a tu virtud. Lección 13. Anticipa la naturaleza humana. Anticipar la naturaleza humana es una de las estrategias más inteligentes del estoicismo, porque Marco Aurelio comenzaba sus días recordándose que encontraría personas difíciles, gente impulsiva, egoísta, agresiva o ignorante, y esto no era negatividad, era preparación mental, porque quien se prepara no se sorprende cuando la vida ocurre. Y si anticipas que el mundo tendrá conflictos, que algunas personas mentirán, que otras criticarán y que algunas actuarán desde su dolor, entonces cuando aparezcan, no te desestabilizas, no te tomas nada personal y no caes en reacciones impulsivas que te roban energía. Porque comprender la naturaleza humana te permite responder con ecuanimidad, y la ecuanimidad te da dominio emocional. Y el dominio emocional te vuelve impenetrable ante la falta de respeto, porque ya no te impacta lo predecible, ya no te afecta lo esperable. Y cuando entiendes que todos llevan cargas, heridas, traumas y sombras que desconoces, tu perspectiva cambia por completo, porque ya no ves enemigos, ves humanos actuando desde su propia confusión. Y esta visión crea una distancia emocional que te protege de absorber el veneno ajeno. Y quien domina esta anticipación se vuelve más fuerte, más estable y más dueño de sus emociones, porque ya no reacciona ante la conducta del otro, sino que actúa desde su propio estándar interno. Y esa es una de las habilidades más poderosas para ser inafectable en un mundo lleno de caos emocional. Lección 14. Tu valor no depende del otro. Recordar que tu valor no depende del otro es una de las lecciones más curativas del estoicismo, porque una de las trampas más dolorosas de la mente es creer que el maltrato dice algo de ti, cuando en realidad no dice nada. Dice todo del otro, de su carácter, de su falta de control, de su herida interna, de su incapacidad emocional, y tu valor es inherente, no puede ser quitado, no puede ser disminuido, no puede ser manchado por la conducta ajena. Y Séneca decía que quien se conoce a sí mismo no necesita aprobación, porque cuando sabes quién eres, ya no buscas validación, ya no te arrodillas ante la opinión externa, ya no entregas tu autoestima a manos de personas que no conocen tu historia, tus esfuerzos ni tus batallas, y cuando comprendes que tu identidad no está a la venta, construyes una fortaleza interna que te hace inmune a los ataques. Porque aunque te insulten, aunque te rechacen, aunque te critiquen, nada de eso cambia lo que eres. Solo refleja lo que ellos son. Y tu dignidad no es negociable. No depende del humor de otro. No depende de su aceptación. No depende de su criterio. Porque tu valor existe por el simple hecho de ser tú. Y cuando lo integras a nivel profundo, dejas de mendigar amor. Dejas de rogar atención y dejas de necesitar reconocimiento, porque descubres que tu esencia es suficiente, y esa comprensión te libera de una de las cadenas más pesadas del ser humano. Lección 15. Protégete con tu propósito. Protegerte con tu propósito es una de las formas más efectivas de blindarte emocionalmente, porque cuando tienes un propósito fuerte, las críticas pierden importancia. Cuando tienes una misión clara, las opiniones externas se vuelven ruido. Y cuando sabes hacia dónde vas, nadie puede desviarte, porque tu camino se convierte en tu escudo. Y Epicteto afirmaba que ninguna persona puede lastimar tu espíritu si estás alineado con tu propósito. Porque quien vive con dirección no se detiene por comentarios vacíos ni se distrae por validación barata. Y el propósito te hace imperturbable. Porque te conecta con algo más grande que el juicio ajeno, más grande que el rechazo, más grande que la inseguridad. Y cuando tienes una visión sólida, tu energía se concentra en avanzar, en construir, en crecer.
y dejas de prestar atención a quienes intentan frenarte, porque entiendes que no todos pueden comprender tu camino. Pero eso no significa que debas detenerte, y la vida moderna intenta desviarte con distracciones, con comparaciones, con presión social, con ruido constante que te invita a abandonar lo que realmente importa. Pero tu propósito te mantiene firme. Lúcido y enfocado, te recuerda quién eres, te centra, te fortalece, y cuando estás conectado, con él te vuelves alguien que sigue adelante sin importar cuántas veces intenten desanimarte, porque quien tiene un propósito tiene un norte, y quien tiene un norte tiene una vida que no puede ser controlada por la opinión ajena. Estas 15 lecciones no son teoría filosófica para leer y olvidar. Son herramientas para vivir en un mundo donde la crítica es fácil, la comparación es constante, las expectativas ajenas son pesadas y la validación externa es adictiva. El estoicismo no busca que te desconectes del mundo, sino que no seas un esclavo de él. No busca que seas frío, sino firme. No busca que seas perfecto, sino consciente. No busca que seas invulnerable, sino dueño de tu centro. Hoy más que nunca necesitamos personas que sepan sostenerse a sí mismas, que no se derrumben ante un insulto, que no renuncien ante un rechazo, que no se paralicen ante la opinión ajena, que puedan mirar la vida con equilibrio, disciplina y claridad y avanzar sin pedir permiso. Porque el mundo moderno no es más difícil, solo es más ruidoso. Lo que necesitas no es más validación, sino más carácter. No más aprobación, sino más propósito. No más elogios, sino más autosuficiencia. No más fuerza externa, sino más fortaleza interna. Cuando dejas de vivir a través de los demás, comienzas a vivir de verdad. Cuando ya no te afecta el ruido, escuchas tu voz interior. Y cuando escuchas tu voz interior, descubres algo. Ya eres todo lo que necesitas para avanzar. Y ahí comienza la verdadera libertad. Te invito a que veas el video que aparece en pantalla para que sigas aprendiendo sobre estoicismo y crecimiento. Si te gustó, por favor no te olvides de darle un like y suscribirte. Gracias.